Hola pequeños amigos, hoy vamos a conocer la historia más maravillosa que existe, cómo Dios creó el mundo en el que vivimos. En un principio, no existía nada más que un gran vacío y tinieblas por todas partes. Pero Dios estaba allí y decidió hacer algo maravilloso. Hágase la luz, dijo Dios, y de repente apareció una luz brillante y cálida. Luego, separó la luz de las tinieblas, que llamó noche. Así fue como llegó el primer día, con su sol brillante y su luna suave. Al segundo día, Dios miró el agua que cubría todo y dijo: haya un espacio entre las aguas. Ese espacio fue el cielo, que separó el agua de arriba, las nubes, del agua de abajo, ríos, mares y lagos. Ya teníamos un cielo azul donde podían volar los pájaros. El tercer día llegó, y Dios dijo: que las aguas se reúnan en un solo lugar, y aparezca la tierra seca. Así nacieron los océanos, ríos y los campos verdes. Luego, Dios habló otra vez: que la tierra produzca plantas, árboles con frutos y semillas. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo se llenó de flores coloridas, árboles altos y frutas deliciosas para comer. Al cuarto día, Dios decidió darle luz al día y a la noche. Creó el sol grande y brillante para iluminar las mañanas y tardes, la luna suave para alumbrar las noches, y miles de estrellas que parpadean en el cielo como pequeños diamantes. Ahora podíamos distinguir los días, las noches y las estaciones del año. El quinto día fue muy divertido. Dios dijo: que las aguas se llenen de seres vivos, y que haya aves que vuelen por el cielo. Entonces aparecieron peces de todos los colores nadando en los mares, tortugas en los ríos, y pájaros cantando en las ramas de los árboles. Dios vio que todo estaba muy bien. El sexto día, Dios creó los animales que caminan por la tierra: osos juguetones, conejos saltarines, elefantes grandes, vacas, ovejas y muchos más. Luego, decidió hacer algo muy especial. A su imagen y semejanza, creó a los seres humanos. Les dijo: siembren el mundo, cuídenlo y vivan en armonía con todos los animales. Así nació Adán y Eva, los primeros hombres y mujeres. Después de 6 días de crear todo lo hermoso que conocemos, Dios vio que el mundo estaba perfecto. En el séptimo día, descansó y bendijo ese día, haciéndolo santo. Por eso, en muchas familias se toma un tiempo para descansar, jugar y estar juntos. Así fue como Dios creó el mundo, lleno de amor y maravillas para todos nosotros. Debemos cuidarlo mucho. Hola de nuevo, pequeños amigos. Después de conocer cómo Dios creó el mundo, hoy vamos a escuchar otra historia maravillosa de la Biblia, la del Arca de Noé. Es una historia de amor, obediencia y esperanza, donde Dios nos muestra cómo cuida de todo lo que ha hecho. ¡Comencemos! Muchos años después de la creación, había muchas personas en la tierra. Pero lamentablemente, la mayoría de ellas hacían cosas malas. No se portaban bien con los demás, no respetaban a Dios ni a la naturaleza que Él había hecho. Dios vio que el mundo estaba lleno de maldad, y se sintió muy triste. Pero había una persona que era bueno y justo. Se llamaba Noé. Él y su familia, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos, siempre hacían lo correcto y amaban a Dios. Por eso, Dios decidió salvar a Noé y a su familia, junto con todos los animales. Un día, Dios se apareció a Noé y le dijo: Noé, yo he visto lo malo que hace la gente en la tierra. Voy a enviar un gran diluvio para limpiar el mundo, pero quiero salvarte a ti y a tu familia. Tienes que construir un gran barco llamado Arca. Dios le explicó cómo debía hacerlo. Tenía que ser de madera de ciprés, con tabiques por dentro y por fuera para que no se inundara. Noé no dudó ni un solo momento. Dijo que haría todo lo que Dios le pidiera. Noé y su familia comenzaron a cortar madera, a martillar y a armar el arca. Fue un trabajo muy grande y tardaron muchos años en terminarlo.
Mientras construían, la gente de alrededor se reía de ellos. Un barco en medio del desierto, están locos, decían. Pero Noé no les hacía caso, seguía trabajando, porque sabía que Dios siempre dice la verdad. Cuando el arca estuvo lista, Dios le dijo a Noé: ahora trae a tu familia adentro. Y para los animales, trae de cada especie macho y hembra, 2 de cada uno. También trae comida suficiente para todos. Noé hizo lo que Dios le dijo. ¡Y qué emoción! Los animales comenzaron a llegar uno por uno. Mira, leones, tigres, osos, conejitos, elefantes, pájaros de todos los colores, peces en recipientes de agua, insectos pequeños. Todos caminaban en orden, 2 a 2, y subían al arca. Noé y su familia los recibían con mucho cariño y los colocaban en los diferentes pisos del barco. También llevaron montones de frutas, hojas, granos y otros alimentos para que todos comieran bien durante el viaje. Cuando todos estaban dentro, Dios cerró la puerta del arca con sus propias manos. Al día siguiente, comenzó a llover. Al principio era una llovizna suave, pero poco a poco se hizo más fuerte. Llovió durante 40 días y 40 noches sin parar. El nivel del agua fue creciendo más y más, hasta que cubrió los ríos, los campos, los árboles altos y hasta las montañas más grandes. El arca flotaba sobre las aguas como un gran bote seguro, y dentro todos estaban bien protegidos. Así pasaron muchos días, hasta que el agua comenzó a bajar poco a poco. Después de muchos días, el arca se detuvo sobre una montaña llamada Ararat. Noé esperó un tiempo más, y luego envió un cuervo para ver si encontraba tierra seca. Pero el cuervo no volvió. Después, envió una paloma. Al principio, la paloma no encontró dónde posar sus pies y volvió al arca. Pero 7 días después, cuando la envió de nuevo, la paloma regresó llevando una hoja de olivo en el pico. Eso significaba que el agua ya había bajado mucho. Unos días más tarde, Dios le dijo a Noé que podía abrir la puerta del arca y que todos podían salir. Cuando Noé, su familia y los animales bajaron, vieron la tierra limpia y nueva. Dios hizo una promesa a Noé y a toda la humanidad. Nunca más enviaré un diluvio para destruir la tierra. Y para que nunca olvidáramos su promesa, puso un arco iris en el cielo, esos colores tan bonitos que vemos después de la lluvia, como un símbolo de su amor y su palabra. Esta historia nos enseña que es importante ser buenos y obedecer a Dios, y que Él siempre cuida de quienes le aman. El arco iris sigue siendo hoy en día un recordatorio de esa promesa tan especial. La Torre de Babel. Después del diluvio, la gente vivía todas juntas y hablaba el mismo idioma. Un día, decidieron construir una torre muy, muy alta que llegara hasta el cielo. Querían hacerse famosos y no separarse. Cuando Dios vio la torre, supo que si todos pensaban igual y no se dividían, harían muchas cosas sin pensar en lo bueno. Entonces, Dios hizo que cada persona hablara un idioma diferente. Ya no podían entenderse para seguir construyendo. Así que la gente se fue a diferentes partes del mundo y dejaron la torre inconclusa. Por eso la llamaron Babel, que significa confusión. Hola, pequeños amigos. Hoy vamos a conocer una historia muy especial de la Biblia, sobre un hombre llamado Abraham y su hijo Isaac. Es una historia de mucho amor, fe y cómo Dios siempre cuida de nosotros. Antes de empezar, ¿saben qué es la fe? Es creer en algo que no podemos ver, pero que sabemos que es verdad. Vamos a descubrir cómo Abraham demostró su fe. Abraham era un hombre bueno que amaba mucho a Dios. Dios le había prometido que sería el padre de un gran pueblo. Pero pasaron muchos años y él y su esposa Sara no tenían hijos. Finalmente, cuando ya eran muy mayores, Dios les dio un bebé que llamaron Isaac. Abraham quería a Isaac más que nada en el mundo. Un día, Dios habló con Abraham y le dijo: Abraham, toma a tu hijo Isaac, el que amas tanto, ve a la tierra de Moria y allí ofrécelo como sacrificio sobre una montaña que te mostraré. Abraham se sorprendió mucho y sintió mucho dolor en su corazón, porque amaba profundamente a su hijo. Pero él sabía que Dios siempre hace las cosas bien, así que decidió obedecer. Al día siguiente, Abraham preparó todo lo necesario. Tomó leña para el fuego, una cuchilla,
y llamó a 2 siervos para que los acompañaran parte del camino. Isaac, que ya era un joven fuerte, ayudó a llevar la leña. Mientras caminaban, Isaac preguntó a su padre: Papá, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham miró a su hijo con mucho amor y respondió: Dios mismo proporcionará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Así continuaron caminando hasta que llegaron al lugar que Dios les había mostrado. Abraham le dijo a los siervos que esperaran allí con el burro, mientras él y Isaac subían la montaña. Cuando llegaron a la cima, Abraham preparó el altar con la leña. Luego tomó a Isaac y lo ató para ponerlo sobre la leña. En su corazón sentía mucho dolor, pero seguía confiando en Dios. Justo cuando iba a levantar la cuchilla para hacer lo que Dios le había pedido, un ángel de Dios llamó desde el cielo. El ángel había llegado justo a tiempo para detenerlo. ¡Abraham! ¡Abraham! No extiendas tu mano contra el muchacho. No hagas nada malo con él. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has negado a darme a tu hijo, el que amas. Abraham levantó la vista y vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Entonces entendió que Dios había proporcionado el sacrificio. Lo tomó y lo ofreció en lugar de Isaac. Después de eso, el ángel de Dios habló de nuevo con Abraham. Yo soy el Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué has hecho esto y no te has negado a darme a tu hijo único? Yo te bendeciré mucho, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Tu descendencia gobernará sobre las naciones, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por tu descendencia. Abraham, Isaac y los siervos regresaron a su hogar felices. Abraham había demostrado su gran fe en Dios, y Dios había demostrado su gran amor y cuidado por ellos. ¿Qué aprendemos con esta historia, pequeños amigos? Dios nos ama mucho y siempre cuida de nosotros. La fe significa obedecer a Dios aunque a veces no entendamos todo. Dios nunca nos pedirá hacer algo que sea malo, y siempre tiene un plan bueno para nosotros. El amor de un padre o una madre es muy grande, igual que el amor de Dios por nosotros. Esta historia también nos recuerda que más tarde, Dios envió a su propio Hijo Jesucristo para morir por nosotros, como el verdadero sacrificio que nos salva. Érase una vez José, que tenía una túnica muy bonita. Sus hermanos lo querían mucho, pero un día se enojaron mucho con él. Lo llevaron al campo y lo metieron en un pozo. Luego, vendieron a José a unos mercaderes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue llevado a la casa de un importante señor. Trabajó muy duro y Dios lo ayudó en todo. Bienvenido, José. Tu trabajo aquí será valorado. Pero un malentendido lo metió en la cárcel. Aunque estaba triste, siguió siendo bueno y ayudó a los demás. El faraón tuvo sueños extraños que nadie entendía. José pudo explicarlos. Vendría hambre y abundancia. El faraón quedó muy impresionado y dijo: José, serás gobernador de todo Egipto. José guardó mucho pan y grano. Cuando llegó el hambre, ayudó a toda la gente, incluso a sus hermanos. Había mucho tiempo atrás, en la tierra de Egipto. Los hijos de Israel vivían allí como esclavos, y el faraón, el rey, los trataba muy mal. Una madre israelita tuvo un bebé niño muy bonito, llamado Moisés. Por miedo a que el faraón lo matara, lo puso en una canasta de juncos y la dejó flotar en el río Nilo. La hija del faraón encontró la canasta y decidió cuidarlo como si fuera su propio hijo. Así Moisés creció en el palacio real, pero siempre supo que era hijo de israelitas. Un día, al ver cómo pegaban a uno de sus hermanos, Moisés se enfureció y mató al egipcio que lo hacía. Tuvo que huir lejos, hasta la tierra de Madián, donde se casó con Safra, la hija de un sacerdote, y se hizo pastor de ovejas. Muchos años pasaron, y Moisés ya era un hombre mayor. Un día, decidió llevar las ovejas de su suegro hasta una montaña muy alta llamada Horeb.
Estaba cansado de caminar bajo el sol caliente, y las ovejas buscaban agua y pasto verde. Mientras exploraba un rincón de la montaña, vio algo muy extraño, una zarza que ardía en llamas pero no se quemaba. ¡La zarza arde pero no se consume! Se quedó muy sorprendido y pensó, ¡qué cosa más rara! Voy a acercarme para ver bien qué pasa aquí. Cuando Moisés se acercaba, oyó una voz que venía de la zarza ardiente. ¡Moisés, Moisés! Él respondió, ¡aquí estoy! La voz dijo, no te acerques más, quítate los zapatos, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Moisés se cubrió la cara, porque tenía miedo de ver a Dios. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le contó que veía cómo sufrían los hijos de Israel en Egipto, que los escuchaba llorar y que quería liberarlos. Después dijo, he elegido a ti para que vayas hasta el faraón y saques a mi pueblo de Egipto. Moisés se asustó y dijo, ¿yo? Pero soy un hombre que no sabe hablar bien. ¿Por qué me elegiste a mí? Pero Dios le dijo, no temas, estaré contigo, y enviaré a tu hermano Aarón para que hable por ti. También le dijo que si la gente no le creía, podría hacer señales milagrosas. Su vara se convertiría en serpiente. Podría hacer que el agua de un río se volviera sangre. Y podría poner enfermedades en la tierra de Egipto. Moisés entendió que Dios lo quería para una misión muy importante. Aunque seguía teniendo miedo, decidió obedecer. Dios le dijo también que cuando liberara a su pueblo, los llevaría a una tierra buena y fértil, donde fluyen leche y miel. Moisés regresó a su casa, contó todo a su esposa, y juntos se prepararon para el viaje de regreso a Egipto. Sabía que no sería fácil, pero confiaba en que Dios estaría con él en cada paso del camino. Esta historia nos enseña varias cosas importantes. Dios ve cuando sufrimos y se preocupa por nosotros. A veces elige personas que se sienten pequeñas o con miedo para hacer grandes cosas. Cuando Dios nos pide algo, siempre nos ayuda y nunca nos deja solos. Es importante tener valor y obedecer a Dios, aunque a veces parezca difícil. Hola pequeños amigos, hoy les voy a contar una historia maravillosa de la Biblia, sobre un pueblo que vivió muy triste en la esclavitud, pero que Dios ayudó de una manera increíble. Se llama El Cruce del Mar Rojo, y es una historia de fe, valor y milagros. Prepárense para viajar con nosotros al antiguo Egipto. Había mucho tiempo atrás, en un país llamado Egipto. Allí vivían los hijos de Israel, un pueblo que había llegado hace muchos años como invitados. Pero un nuevo faraón, que era el rey de Egipto, se olvidó de lo buenos que habían sido ellos y decidió hacerlos esclavos. Los egipcios les hacían trabajar todo el día, construyendo ciudades y campos. No les daban tiempo para jugar ni descansar. Los niños de Israel también tenían que ayudar en los trabajos, aunque eran muy pequeños. Pero Dios no los había olvidado. Él vio cómo sufrían y decidió enviarles un libertador, un hombre llamado Moisés. Moisés fue a hablar con el faraón y le dijo, «Deja ir a mi pueblo, para que adoren a Dios en el desierto». ¡No! Y Dios envió 10 cosas llamadas flagelos para mostrarle que Él es el verdadero Dios. Estas plagas son la prueba del poder de Dios. No temo a tus palabras ni a tus plagas. Entonces verás su poder. Algunos de estos flagelos eran: el agua de los ríos se volvió como sangre. Llegaron millones de ranas por todas partes. ¡Imposible! ¡Aléjate de mí! Vinieron piojos que molestaban a todos los egipcios. Pero el faraón seguía siendo terco. Finalmente, el último flagelo fue el más triste. Todos los primogénitos de los egipcios murieron. Pero Dios mandó a los hijos de Israel que untaran la puerta de sus casas con sangre de cordero, y cuando Dios pasara, no tocaría a sus hijos. Por eso se llama la Pascua. Después de esto, el faraón decidió dejar ir a los hijos de Israel ¡por fin! Los hijos de Israel se prepararon muy rápido y salieron de Egipto. Caminaron con sus familias, sus animales y todo lo que podían llevar. Eran miles y miles de personas, caminando juntas hacia la libertad.
Pero al día siguiente el faraón se arrepintió. He cometido un error. Dijo: Persigamos a los israelitas y volvamos a hacerlos nuestros esclavos. Persigamos a los israelitas. Así que armó su ejército con caballos, carros de guerra y soldados fuertes, y lo siguió muy rápido. ¡Adelante, mi ejército! ¡Perseguidlos sin descanso! Cuando los hijos de Israel miraron atrás, vieron que el ejército egipcio se acercaba cada vez más, y delante de ellos no había más que el Mar Rojo, un gran mar que no podían cruzar. Los hombres, mujeres y niños empezaron a tener miedo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¡Aquí vamos a morir! Pero Moisés les dijo: no teman, Dios va a ayudarnos, solo tengan fe. Dios habló con Moisés y le dijo: levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Así los hijos de Israel pasarán por él por tierra seca. Moisés hizo lo que Dios le dijo. Entonces sopló un viento fuerte y poderoso toda la noche, y el agua del mar se separó. De un lado y del otro quedaron paredes de agua, y en el medio un camino seco como un desierto. ¡Fue increíble! Los hijos de Israel empezaron a cruzar el mar caminando sobre tierra firme, con agua hasta los lados como si fueran murallas. Los niños podían tocar el agua fría si querían, y los animales cruzaban tranquilamente. Mientras tanto, el ejército egipcio decidió seguirles por el camino del medio. Pero cuando estaban en el centro del mar, Dios le dijo a Moisés que extendiera de nuevo su mano sobre el agua. El ejército quedó completamente destruido, y los hijos de Israel estaban a salvo. Cuando los hijos de Israel llegaron a la orilla del otro lado, vieron que el ejército egipcio no los seguiría más. Se dieron cuenta de que Dios los había librado de la esclavitud y los había salvado del peligro. Moisés y todo el pueblo cantaron una canción de acción de gracias a Dios. Después de eso continuaron su camino por el desierto, con Dios guiándolos cada día con una nube y cada noche con una columna de fuego, hasta llegar a la tierra que Dios les había prometido. En un tiempo lejano, dos ejércitos se enfrentaban, los israelitas y los filisteos. Del bando filisteo salió Goliat, un gigante enorme con armadura pesada y una gran lanza. Todos tenían miedo y nadie se atrevía a pelear con él. ¡Venid a mí! Pero David, un joven pastor que cuidaba ovejas, decidió enfrentarlo. No usó armadura ni espada, solo tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo. No teman, el Señor está con nosotros. Con fe, venceremos al enemigo. Dios me ha dado la victoria. David disparó una piedra con su honda. Dio justo en la frente del gigante, quien cayó al suelo. David ganó la batalla, y todos celebraron su valentía y fe. Había una vez un rey llamado David, que gobernaba con mucho amor a su pueblo. Cuando él se fue al cielo, su hijo Salomón se convirtió en el nuevo rey. Un día, Dios apareció a Salomón en un sueño y le dijo: pide lo que quieras que te dé. Salomón pensó mucho, no pidió oro, ni casas grandes, ni ejército poderoso. Solo dijo: Señor, dame sabiduría para entender bien las cosas y poder juzgar justamente a mi pueblo. Dios se alegró mucho con su petición. Le dio la sabiduría que pidió y además le dio riquezas y honor que ningún otro rey había tenido. Un día después, dos mujeres llegaron al palacio del rey llorando. Señor, esta mujer y yo vivimos juntas. Tuve un bebé, y 3 días después ella también tuvo uno. Pero en la noche, su bebé murió, y ella me cambió el mío mientras dormía. ¡No es cierto! El bebé vivo es mío y el muerto es de ella. Salomón miró a ambas con mucha calma y dijo a sus soldados: Traedme una espada grande. Las mujeres se asustaron mucho. Entonces el rey dijo: si no pueden acordarse de quién es la madre verdadera, cortemos al bebé por la mitad y le demos una parte a cada una. En ese momento, una de las mujeres se arrodilló y lloró. ¡No, señor! ¡No lo corten! ¡Dádselo a ella! ¡Solo que lo dejen vivir! La otra mujer dijo: si no es mío, tampoco será de ella, córtenlo. Entonces Salomón sonrió y dijo: la verdadera madre es esta que está dispuesta a dejar ir al bebé para que viva. Y entregó al niño sano a su mamá. Todos se maravillaron de la sabiduría del rey, y desde entonces todos supieron que Dios había dado a Salomón un don muy especial.
En una ciudad llamada Gat-Hefer vivía un hombre llamado Jonás. Un día Dios le habló con una voz clara. Jonás, ve a la ciudad de Nínive. La gente hace muchas cosas malas y necesitan cambiar. Diles que si se arrepienten, yo los salvaré. Pero Jonás no quiso ir. Pensó, mejor me voy a otro lugar donde Dios no me encuentre. Así que se fue al puerto, compró un billete para un barco que iba muy lejos y se escondió en la parte baja del barco para dormir. De repente, el cielo se oscureció como de noche. Llegó una tempestad terrible. Truenos retumbaban, rayos iluminaban el mar y olas enormes sacudían el barco como si fuera un juguete. Los marineros estaban muy asustados y rezaban a sus dioses, pero nada funcionaba. ¡Por favor, escuchad nuestras plegarias! Entonces uno de ellos dijo, alguien aquí debe haber hecho enojar al cielo. Hagamos suertes para saber quién es. Cuando hicieron las suertes, tocó Jonás. Él les contó que era un profeta de Dios y que la tempestad era por culpa suya, porque no había hecho lo que Dios le pedía. «Tírenme al mar», dijo Jonás, «así la tormenta se detendrá». ¡Tírenme al mar! Los marineros no querían hacerlo, pero la tempestad era cada vez peor. Finalmente, lo lanzaron al agua. Justo en ese momento, Dios mandó un gran pez que se tragó a Jonás. Dentro del estómago del pez, todo estaba oscuro y húmedo. Jonás se sintió muy mal por no haber obedecido a Dios y oró pidiéndole perdón. Señor, perdóname. Ahora haré lo que me pidas. Después de 3 días y 3 noches, el gran pez abrió la boca y lo escupió suavemente en una playa seca. Jonás se levantó, se sintió bien y fue directo a Nínive. Allí le dijo a toda la gente que cambiaran sus malos caminos. Todos, desde el rey hasta los niños, se arrepintieron y empezaron a hacer el bien. Dios vio que habían cambiado y decidió no destruir la ciudad. Jonás entendió entonces que Dios es bueno y perdona a quienes se arrepienten. En tiempos antiguos, había un hombre llamado Daniel que amaba mucho a Dios. Vivía en un país gobernado por el rey Darío. El rey Darío lo quería mucho, y lo hizo uno de los principales gobernantes del reino. Algunos otros hombres del reino estaban celosos de Daniel. Pensaron, no podemos encontrar nada malo en él, así que tendremos que hacerlo por su fe en Dios. Así que hablaron con el rey y le pidieron que hiciera una ley. Durante los próximos 30 días, nadie puede orar a nadie más que a ti, oh rey. El rey no se dio cuenta del engaño y firmó la ley. Pero Daniel no dejó de orar a Dios. Todos los días se arrodillaba en su casa hacia Jerusalén y hablaba con él. Cuando los celosos lo vieron, corrieron a contarle al rey. El rey estaba muy triste, porque quería salvar a Daniel. Intentó todo lo posible hasta el atardecer, pero no pudo cambiar la ley. Con mucho pesar, ordenó que lo llevaran al foso de los leones. «Que tu Dios, a quien sirves siempre, te salve», dijo el rey. Luego cerraron la entrada del foso con una gran piedra y selláronla con el sello real para que nadie pudiera abrirla. Esa noche el rey no pudo comer ni dormir. Al amanecer corrió rápidamente hasta el foso y gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha salvado el Dios a quien sirves siempre? Daniel respondió alegremente, «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones, y no me hicieron daño, porque he sido fiel a él». El rey se alegró muchísimo y ordenó sacar a Daniel del foso. Luego mandó a los hombres que habían engañado a Daniel al mismo foso, y los leones los devoraron de inmediato. El rey hizo una proclamación a todo su reino. Que todos teman y respeten al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y eterno. Dios cuida a quienes le aman. Gracias por tu protección. Hola pequeños, hoy les cuento la historia de Sansón, un niño que tuvo una fuerza muy especial. Mucho tiempo atrás, en la tierra de Israel, vivía una mujer que no podía tener hijos. Tendrás un hijo llamado Sansón. No le cortes nunca el pelo, porque será muy fuerte y ayudará a su pueblo. Cuando Sansón nació, era un bebé muy sano, y su pelo creció largo y rizado. Su mamá y papá cuidaron de él mucho, y le contaron sobre la fuerza que Dios le daría. Cuando Sansón creció, se volvió un joven alto y fuerte. Un día, mientras caminaba por el campo, se encontró con un león grande y furioso. Los demás se hubieran asustado mucho, pero Sansón sintió la fuerza de Dios en él, y con sus manos desnudas, pudo hacerle caer al león. Otro día, los enemigos de su pueblo cerraron las puertas de una ciudad para atraparlo. Sansón se acercó, agarró las puertas grandes y pesadas de la ciudad, y las levantó como si fueran juguetes. Las llevó hasta la cima de una colina para mostrarle a todos su fuerza. Sansón conoció a una mujer llamada Dalila, a la que quiso mucho. Pero algunos enemigos le pagaron a Dalila para que descubriera cuál era el secreto de su fuerza. Primero le preguntó, «¿Si te atan con cuerdas nuevas, perderás la fuerza?» Sansón mintió,
Así que cuando lo ataron, él las rompió como si fueran hilos de algodón. Luego le preguntó de otras maneras, pero Sansón siempre dijo cosas que no eran ciertas. Finalmente, cansada de preguntar, Dalila le dijo, «No me quieres, porque nunca me cuentas la verdad». Sansón la quería tanto que le dijo, «Mi fuerza está en mi pelo. Si me cortan el pelo, seré débil como cualquier otra persona». Mientras Sansón dormía, Dalila llamó a unos hombres para que le cortaran el pelo. ¡Rápido, cortadle el pelo ahora! Cuando él se despertó, sintió que no tenía más fuerza. ¡Mi fuerza! ¿Qué me habéis hecho? Sus enemigos lo atraparon, le sacaron los ojos y lo metieron en una cárcel para trabajar duro. Pero Sansón pidió perdón a Dios, y mientras estuvo en la cárcel, su pelo volvió a crecer. Dios decidió darle otra oportunidad. Un día, los enemigos hicieron una gran fiesta y llevaron a Sansón al centro de un templo grande para burlarse de él. Sansón se puso de pie, tocó las 2 columnas que sostenían el templo y pidió a Dios. ¡Dame fuerza una vez más para vengarme de mis enemigos! Entonces, Sansón empujó con todas sus fuerzas las columnas, el templo se derrumbó, Sansón murió, pero también acabó con los enemigos que hacían daño a su pueblo. Así que aprendemos que aunque podemos cometer errores, Dios puede perdonarnos, y la verdadera fuerza viene de Él. El nacimiento de Jesús. Había una vez, en un pueblo llamado Nazaret, vivía una joven llamada María, que estaba prometida a un hombre bueno llamado José. Un día, un ángel llamado Gabriel apareció delante de ella y le dijo, «María, no temas. Dios te ha elegido para hacer algo muy especial, llevarás en tu vientre a un niño, le pondrás nombre de Jesús y será el Salvador del mundo». Cuando llegó el momento de que el bebé naciera, el emperador Augusto mandó que todos se registraran en su pueblo de origen. Así que José y María tuvieron que viajar hasta Belén, el pueblo de David. Llegaron a Belén al anochecer, pero todos los albergues estaban llenos. No había ningún lugar donde quedarse, hasta que encontraron un pequeño establo, donde vivían animales como vacas, ovejas y burros. Allí, en ese humilde lugar, nació Jesús. María lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, que era el comedero de los animales. Mientras tanto, en las cercanías, unos pastores cuidaban sus ovejas bajo la luna. De repente, el cielo se llenó de luz, y apareció un ángel que les dijo, «No teman, les traigo buenas noticias de gran alegría. Hoy ha nacido el Salvador, el Mesías, en la ciudad de David. Lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Después, miles de ángeles aparecieron cantando alabanzas a Dios. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres a quienes Dios ama. Los pastores corrieron rápidamente hacia Belén y encontraron a Jesús, a María y a José. Contaron a todos lo que les había pasado, y todos se maravillaron. También, en lugares muy lejanos, había unos sabios que habían visto una estrella muy brillante en el cielo. Sabían que esa estrella anunciaba el nacimiento de un gran rey, así que siguieron su luz hasta llegar a Belén. Y así, los 3 sabios magos, guiados por la estrella, llegaron a Belén. Cuando encontraron al niño, le ofrecieron regalos muy especiales: oro, incienso y mirra. Así fue como llegó al mundo Jesús, el niño que vino a traer amor, paz y esperanza a todos los niños y niñas del mundo. Había una vez, en un lugar llamado Judea, vivía un hombre llamado Juan el Bautista. Él vestía ropas de pelo de camello y comía langostas y miel silvestre. Juan predicaba a la gente junto al río Jordán, diciéndoles que se arrepintieran de sus malas acciones y se bautizaran para prepararse para el reino de Dios. Mucha gente iba a verlo y se bautizaba en las aguas del río. Un día, llegó Jesús a donde estaba Juan. Jesús quería ser bautizado también, pero Juan dijo, «No, tú eres el santo de Dios. Yo debería ser bautizado por ti, y no tú por mí». Pero Jesús le respondió, «Por ahora hazlo así, porque es necesario cumplir toda la justicia». Entonces Juan accedió. Cuando Jesús se bautizó y salió del agua, sucedieron cosas maravillosas. Se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Se oyó una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo puesto todo mi agrado». Todos los que estaban allí se sorprendieron mucho de lo que vieron y oyeron, y Jesús comenzó su camino para enseñar a la gente sobre el amor de Dios y hacer muchas maravillas. Después de que Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Allí, Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin comer nada. ¡Qué hambre debía tener! Mientras estaba allí, el diablo, que es el tentador, se acercó para tratar de hacerle hacer cosas malas.
El tentador le dijo: Si realmente eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan para comer. Jesús sabía que no debía usar sus poderes para hacer cosas por gusto. Respondió: La palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el tentador lo llevó a la cima del templo más alto de Jerusalén y le Si dijo: eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí. La Biblia dice que los ángeles te sostendrán para que no te hagas daño. Jesús no se dejó llevar. Contestó: También está escrito que no debes poner a prueba al Señor tu Dios. Por último, el tentador lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo, llenos de riquezas y gloria. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús se enfadó un poco y dijo en voz alta: Vete de mí, Satanás, porque la palabra de Dios dice: adora al Señor tu Dios y solo a Él sirve. Cuando el tentador vio que no podía hacer nada contra Jesús, se fue. Entonces, los ángeles vinieron a ayudar a Jesús, le trajeron comida y lo cuidaron. Jesús demostró que cuando seguimos las palabras de Dios, podemos vencer cualquier cosa difícil. Un día soleado, Jesús caminaba por las colinas cerca del mar, y mucha gente lo seguía. Habían venido de todos lados, hombres, mujeres y niños pequeños que querían escucharle hablar de cosas bonitas y ver cómo sanaba a los enfermos. El sol comenzó a ponerse y los discípulos de Jesús se acercaron preocupados. Maestro, ya es tarde y estamos en un lugar solitario. Hay que mandar a la gente a casa para que compren comida, porque no tienen nada para comer aquí. Pero Jesús sonrió y dijo: No hace falta que se vayan. Ustedes denles de comer. Los discípulos se miraron entre ellos sorprendidos. ¿Cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Es imposible, no hay suficiente. Uno de ellos, llamado Andrés, corrió hacia Jesús con los ojos brillantes. Maestro, aquí hay un niño pequeño que tiene 5 panecillos de cebada y 2 pequeños peces. Maestro, esto es lo que tengo. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Pero Jesús sonrió mucho. Jesús pidió que todos se sentaran en grupos ordenados sobre la hierba verde. Luego tomó los panes y los miró hacia sus manos. Todos comieron tanto como querían, hasta que no tuvieron más hambre. Cuando terminaron de comer, los discípulos recogieron lo que sobró. Quedaron 12 canastas llenas. Más de 5,000 hombres habían comido, sin contar a las mujeres y los niños. Todos estaban muy contentos y maravillados. Esta historia nos enseña que Jesús cuida de nosotros, y que incluso las cosas pequeñas pueden servir para ayudar a mucha gente. Recuerda siempre compartir lo que tienes con los demás. Había una vez un padre que tenía 2 hijos. El padre los quería mucho y les dio todo lo que necesitaban: una casa bonita, comida rica y mucho cariño. Un día, el hijo menor se acercó a su papá y dijo: Papá, quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde. El padre se sintió triste, porque sabía que su hijo quería irse lejos, pero lo amaba tanto que le dio lo que pedía. Al día siguiente, el joven recogió todas sus cosas y se fue a un país muy lejano. Allí, gastó todo su dinero en fiestas, juguetes y cosas que no necesitaba. Se olvidó completamente de su padre y de su hermano. Pero de repente llegó una hambruna en ese país. Ya no tenía dinero, ni comida, ni nadie que le ayudara. Tuvo que conseguir un trabajo cuidando cerdos, y algunas veces se sentía tan hambriento que quería comer lo que comían los animales. En ese momento, se dio cuenta de sus errores y pensó: en casa de mi papá, incluso los trabajadores tienen de todo para comer. ¿Por qué estoy aquí sufriendo? Voy a volver a casa y pedirle perdón. Así que emprendió el largo camino de regreso. Mientras caminaba, pensaba en cómo iba a pedirle a su padre que lo dejara ser uno de sus trabajadores. Pero cuando el padre vio a su hijo llegar desde lejos, se emocionó tanto que corrió a abrazarlo y besarlo. El joven dijo entre lágrimas: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Pero el padre no lo dejó terminar. Llamó a sus trabajadores y dijo: Traigan la túnica más bonita, pónganle un anillo en el dedo y zapatos en los pies. Preparen el mejor banquete, porque mi hijo estaba perdido y ahora ha vuelto a casa. El hermano mayor estaba trabajando en el campo cuando escuchó música y risas en la casa. Al enterarse de lo que pasaba, se enfadó mucho y no quiso entrar. El padre salió a buscarlo y le dijo: Hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos, porque tu hermano estaba perdido y ahora está bien. Y así, toda la familia se reunió para celebrar el regreso del hijo que había vuelto a casa. Bienvenido a casa, hijo mío. ¡Celebramos tu regreso! ¡La música y el baile no paren! Había una vez un hombre llamado Lázaro, que vivía en un pueblo llamado Betania, junto a sus hermanas Marta y María. Ellos eran muy buenos amigos de Jesús. Él les visitaba mucho, comía en su casa y les enseñaba sobre Dios. Un día, Lázaro se enfermó muy gravemente. Marta y María estaban muy preocupadas y mandaron a decirle a Jesús: Amigo nuestro está muy enfermo, por favor ven a ayudarlo. Pero Jesús no fue de inmediato.
Se quedó donde estaba por otros 2 días. Cuando finalmente decidió ir a Betania, alguien le dijo: Maestro, ya es tarde. Lázaro murió hace 4 días y ya está en el sepulcro. Marta salió a recibir a Jesús llorando: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero sé que Dios te dará lo que pidas. Jesús le dijo: Tu hermano volverá a vivir. Luego vino María, también llorando, y se arrodilló ante él. Jesús sintió mucho cariño por ellas y también lloró. Todos fueron hasta el sepulcro. Era una cueva con una grande piedra tapando la entrada. Retiren la piedra. Señor, ya lleva 4 días muertos, debe oler mal. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, cuando retiraron la piedra, Jesús miró al cielo y dijo en voz alta: ¡Lázaro, ven afuera! ¡Lázaro, estás vivo! ¡Hermano mío, has vuelto! Jesús les dijo a la gente: Desátanlo y déjenlo ir. Todos quedaron muy sorprendidos y felices. Comprendieron que Jesús tenía el poder de hacer cosas maravillosas, porque Él es el Hijo de Dios. En un pueblo llamado Jerusalén, vivía Jesús y sus 12 amigos, que llamábamos discípulos. Un día Jesús les dijo: Hoy cenaremos juntos, porque es la Pascua, una fiesta muy importante para nuestro pueblo. Los discípulos se prepararon con mucho cariño, encontraron una pequeña casa con una larga mesa, pusieron pan, vino y comida. Cuando llegó la hora, todos se sentaron alrededor de la mesa. Jesús miró a cada uno de ellos con mucho amor y tomó el pan, lo partió en trozos y dijo: Este pan es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, cómanlo en memoria mía. Después tomó la copa de vino y la levantó. Este vino es mi sangre, que se derrama por todos para perdonar los errores. Bébanlo en memoria mía. Los discípulos escucharon atentamente, aunque algunos no entendían muy bien lo que pasaba. Entonces Jesús les dijo algo sorprendente: Uno de ustedes me va a traicionar. Todos se quedaron muy tristes y preguntaron uno por uno: ¿Soy yo, maestro? El que pone la mano en la misma bandeja que yo será quien me traicione. Era Judas, uno de los discípulos, que había pensado en hacerle daño a Jesús por dinero, pero Jesús no se enfadó, siguió hablando de amor, de ayudar a los demás y de que siempre estaría con ellos, aunque no lo vieran. Al final de la cena, todos se pusieron de pie, cantaron un himno y salieron juntos al jardín. Jesús quería pasar ese momento especial con ellos, porque sabía que pronto tendría que dejarles, pero que su amor siempre estaría presente. Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén, y mucha gente lo recibió con alegría, agitando ramas de olivo y gritando: ¡Hosana! Él sabía que lo iban a hacer sufrir, pero decidió seguir adelante porque quería salvar a todos. Un día, comió la cena de Pascua con sus amigos, los discípulos. Les dijo que el pan era su cuerpo y el vino su sangre, para recordarlo siempre. Después, fue al huerto de Getsemaní a orar, y se sintió muy triste y solo. Allí, uno de sus discípulos, Judas, lo entregó a los soldados. Los soldados llevaron a Jesús ante los líderes religiosos y el gobernador Poncio Pilato. Aunque Pilato sabía que Jesús no había hecho nada malo, decidió dejar que lo crucificaran para calmar a la gente. Los soldados lo golpearon, le pusieron una corona de espinas en la cabeza y lo obligaron a cargar una cruz muy pesada hasta un lugar llamado el Calvario. Allí, lo clavaron en la cruz junto a 2 malhechores. Jesús pidió a Dios que perdonara a quienes lo hacían sufrir. Al final dijo: Está consumado, y entregó su espíritu. Sus amigos lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro nuevo, cerrado con una gran piedra. Todo el mundo estaba muy triste y pensaron que había terminado todo. Al tercer día, muy temprano por la mañana, algunas mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, pero se sorprendieron mucho. La piedra estaba fuera del sepulcro y dentro no había nadie. Un ángel brillante les dijo: No teman, Jesús ha resucitado, como dijo que pasaría. Después Jesús se apareció a sus discípulos y a muchas otras personas. Ellos no podían creerlo de la alegría. Les dijo que no tuvieran miedo y que llevaran su mensaje de amor y esperanza a todo el mundo. Y así, Jesús nos enseñó que el amor es más fuerte que todo, y que siempre podemos tener esperanza. Porque Él está con nosotros en todo momento. Había una vez, cuando el mundo era nuevo y todo estaba muy bonito, Dios creó todo lo que vemos. Pero Dios pensó: este lugar es perfecto, pero le falta algo muy importante, y así creó a Adán, un hombre bueno y fuerte, y lo colocó en un jardín maravilloso llamado Edén. Adán se sentía muy feliz en Edén, cuidaba los árboles, jugaba con los animales y hablaba con Dios todos los días. Pero pronto se dio cuenta de que estaba solo, ningún animal podía ser su amigo igual que él. Entonces Dios dijo: voy a hacerle una compañera perfecta para él. Hizo que Adán durmiera profundamente, tomó una costilla de su cuerpo y creó a Eva, una mujer dulce y inteligente. Cuando Adán despertó y la vio, sonrió mucho y dijo: Ella es parte de mí, ahora no estaré solo nunca más. Dios les dijo a Adán y Eva que el jardín era su hogar,
y que podían comer de todos los árboles, excepto uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. No coman de ese árbol, les advirtió Dios, porque si lo hacen, habrá consecuencias. Un día, mientras Eva caminaba cerca del árbol prohibido, apareció una serpiente astuta. ¿Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? No, podemos comer de todos menos de uno. Si comemos de él, moriremos. No morirán. Solo sabrán lo mismo que Dios, que es bueno y que es malo. Eva miró la fruta, estaba muy bonita, parecía deliciosa y pensó que le ayudaría a ser más sabia. Así que cogió una fruta, se la comió y también le dio una a Adán. Toma, Adán, prueba esta fruta. Gracias, Eva. En ese momento, se dieron cuenta de que estaban desnudos y se sintieron avergonzados. Se escondieron entre los árboles cuando escucharon la voz de Dios caminando por el jardín. Cuando Dios les preguntó por qué se escondían, Adán dijo, Porque estoy desnudo y tuve miedo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te prohibí? Adán dijo que fue Eva quien le dio la fruta, y Eva dijo que fue la serpiente quien la convenció. Dios estaba triste porque habían desobedecido, así que tuvo que decirles que ya no podían vivir en el jardín de Edén. Les dio ropas para cubrirse y los acompañó hasta la puerta del jardín. Pero Dios no los abandonó. Les dijo que aunque ahora tendrían que trabajar duro, cuidar la tierra y enfrentar dificultades, Él siempre estaría con ellos. Y así, Adán y Eva salieron del jardín para empezar una nueva vida, con la promesa de que Dios nunca los dejaría solos. Esta historia nos enseña que es importante obedecer a nuestros padres y a Dios, porque sus consejos son para protegernos. También nos muestra que aunque cometamos errores, Dios siempre nos ama y está dispuesto a ayudarnos. La historia de la escalera de Jacob. Había una vez un muchacho llamado Jacob, que era el hijo menor de Isaac y Rebeca. Un día, tuvo que irse de su casa porque su hermano Esaú estaba enojado con él. Llevó solo sus cosas y caminó hasta que se hizo de noche. No tenía dónde dormir, así que encontró un lugar en el campo, tomó algunas piedras para usarlas como almohada y se acostó. Mientras dormía, tuvo un sueño maravilloso. Y vio una escalera enorme que llegaba desde la tierra hasta el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba Dios mismo, quien le habló con mucha ternura. Dios le dijo, Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te daré esta tierra donde estás acostado, y tendrás muchos hijos y nietos, hasta formar grandes naciones. Estaré siempre contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. Yo nunca te dejaré. Cuando Jacob se despertó por la mañana, se sintió muy asombrado y dijo, Dios está aquí en este lugar, y yo no lo sabía. Este es el lugar de Dios, es la puerta del cielo. Entonces tomó la piedra que había usado de almohada, la puso como señal y le puso nombre, Betel, que significa casa de Dios. También derramó aceite sobre ella como señal de respeto. Después de ese sueño, Jacob siguió su camino con mucho valor, porque sabía que Dios estaba con él en todo momento. Hola, pequeños exploradores. Hoy les voy a contar una historia muy antigua sobre dos hermanos que vivieron hace muchísimo tiempo. Imaginen un mundo nuevo y hermoso, lleno de árboles frutales, flores de colores y animales amigables. Allí vivían Adán y Eva, y ellos tuvieron dos hijos, Caín, el mayor, y Abel, el más pequeño. Caín era un agricultor, le encantaba sembrar semillas en la tierra, cuidar las plantas y ver cómo crecían las deliciosas frutas y verduras. Abel, en cambio, era un pastor. Él amaba sus ovejitas, las cuidaba con mucho cariño. Las llevaba a los mejores pastos y se aseguraba de que siempre estuvieran seguras. Un día, los dos hermanos quisieron mostrarle su amor y gratitud a Dios. Decidieron hacerle un regalo especial. Hagamos lo mejor que podamos. Sí, algo que le muestre cuánto lo amamos. Caín, con mucho esfuerzo, tomó los frutos más bonitos y grandes de su cosecha y los preparó para ofrecerlos a Dios. Él pensó, estos son los mejores frutos de mi jardín. Abel, por su parte, escogió las ovejitas más jóvenes y sanas de su rebaño. Él sabía que Dios le había dado todo, y quería darle lo mejor de lo que él tenía. Cuando llegó el momento de presentar sus ofrendas, Dios miró lo que cada uno había traído. Y aquí viene la parte importante. Dios vio la ofrenda de Abel con buenos ojos, le gustó mucho. ¿Saben por qué? Porque Abel la había dado con todo su corazón, con mucho amor y fe. Pero cuando Dios miró la ofrenda de Caín, no le agradó de la misma manera. Caín se puso muy enojado, su cara se puso roja, y su corazón se llenó de celos. No podía entender por qué Dios había preferido la ofrenda de su hermano. Dios, que es sabio y bueno, vio el enojo de Caín y le dijo con voz suave, Caín, ¿por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si no haces lo correcto, el pecado te está esperando, listo para atraparte. Tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó las palabras de Dios. Su enojo y sus celos crecieron y crecieron dentro de él.
Un día, Caín le dijo a Abel, «Vamos al campo, hermano». Sí, vamos. Y cuando estaban solos en el campo, algo muy triste sucedió. Caín, lleno de rabia, atacó a su propio hermano Abel y lo hirió gravemente, tan gravemente que Abel murió. Imaginen la tristeza. Dios, que ve todo y lo sabe todo, le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios sabía la verdad y le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Como consecuencia de su acción, Caín tuvo que irse de la tierra donde vivía. Ya no podría cultivar la tierra allí y tendría que vivir lejos de su familia. Estaría siempre vagando de un lugar a otro. Caín estaba muy asustado y preocupado, pensando que cualquier persona que lo encontrara podría hacerle daño. Pero Dios, aún en su justicia, tuvo misericordia. Puso una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Así, Caín se fue de la presencia de Dios y vivió en la tierra de Nod, al este del Edén. Así, mis pequeños amigos, esta historia nos enseña algo muy importante. Cuando sentimos enojo o celos, es como una nube que nos quiere hacer elegir lo incorrecto. Elijan siempre el amor y la bondad. Hasta la próxima, pequeños exploradores. Había una vez, en un país llamado Egipto, vivían muchos niños hebreos. Pero el rey de Egipto, el faraón, estaba muy molesto porque había muchos de ellos y pensó que podrían ser un problema. Entonces ordenó que todos los bebés varones hebreos fueran echados al río Nilo. ¡Qué tristeza en todas las familias! En una familia hebrea, nació un bebé muy bonito y fuerte. Sus padres, Amram y Jochebed, lo querían muchísimo y no querían dejarlo ir. Así que lo escondieron en una cesta de juncos, la cerraron bien con brea para que no se mojara y la colocaron entre las cañas a la orilla del río. Su hermana mayor, Miriam, se quedó cerca escondida para ver qué pasaría con su hermanito. Un día la princesa egipcia, hija del faraón, fue a bañarse al río con sus sirvientas. Mientras caminaba por la orilla, vio la cesta entre las cañas. Mandó a una sirvienta a traerla, y al abrirla, encontró al bebé que lloraba. Este debe ser uno de los niños hebreos. Justo en ese momento, Miriam se acercó y le preguntó, ¿Quieres que busque a una mujer hebrea para que cuide al bebé? Jochebed cuidó de su hijo durante mucho tiempo, hasta que fue lo suficientemente grande para ir a vivir al palacio real. La princesa lo adoptó como su propio hijo y le puso el nombre de Moisés, que significa yo lo saqué del agua. Así que Moisés creció como un príncipe egipcio, aprendió a leer, a escribir y a usar armas. Pero nunca olvidó de dónde venía ni a su pueblo hebreo. Más tarde, se convertiría en el líder que llevaría a su pueblo a la libertad. Hola pequeños amigos, hoy les cuento una historia muy especial que viene de la Biblia, sobre un pueblo llamado los israelitas y un gran rey llamado Faraón. Los israelitas vivían en Egipto, pero Faraón los trataba muy mal, los obligaba a trabajar mucho sin descanso y no los dejaba irse a su tierra. Dios envió a su profeta Moisés y a su hermano Aarón para decirle a Faraón, «Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto». Pero Faraón se negó, y entonces comenzaron las plagas. Moisés extendió su vara sobre el río Nilo, y ¡zas! El agua cristalina se convirtió en sangre caliente. Los peces murieron, y nadie podía beber agua ni bañarse, pero Faraón no quiso escuchar. Cuando el agua volvió a ser normal, millones y millones de renacuajos salieron del río y se metieron en todas partes. En las casas, en las camas, en la comida. Todo estaba lleno de renacuajos grandes y saltones. Pero Faraón seguía negándose. Se desató una nube de pulgones que cubrió toda la tierra de Egipto. Se subieron a los árboles, a las plantas, a los animales y a las casas. Todo quedó lleno de estos pequeños insectos que picaban mucho. Faraón dijo que dejaría ir al pueblo, pero luego cambió de opinión. Llegaron moscas enormes y ruidosas que invadieron cada rincón de Egipto. Pero Dios protegió a los israelitas. En sus casas no entró ni una sola mosca. Aún así, Faraón no cedió. Todas las vacas, caballos, ovejas y burros de los egipcios se enfermaron y murieron. Pero los animales de los israelitas quedaron sanos y seguros. Faraón se sintió triste, pero aún no soltó al pueblo. Salió una lluvia de polvo por todo Egipto, y cuando tocó la piel de los egipcios, les salieron llagas rojas y picantes. Solo los israelitas se mantuvieron sanos, pero Faraón seguía siendo terco. Cayó un granizo tan grande como pelotas de tenis, acompañado de truenos y relámpagos. Destruyó todos los campos, árboles y animales que estaban al aire libre. Los israelitas se quedaron en sus casas, y no les pasó nada. Faraón prometió dejar ir al pueblo, pero volvió a mentir. Llegó una nube negra de langostas tan grande que tapó el sol. Se comieron todo lo que había quedado después del granizo. Hojas, flores, frutas y plantas. La tierra quedó completamente desnuda. Pero Faraón no cambió de parecer. Cayó una oscuridad tan thick que se podía tocar. Durante 3 días, los egipcios no podían ver nada ni moverse de sus casas. Pero en las casas de los israelitas había luz clara y cálida. Aún así Faraón se negó. Dios dijo que enviaría una última plaga.
El primer hijo de cada familia egipcia moriría, desde el hijo de Faraón hasta el hijo del siervo más pobre. Pero para proteger a los israelitas, Dios les dijo que untaran la puerta de sus casas con sangre de cordero. Cuando vieran esa sangre, pasarían de largo. Esa noche sucedió así. Todos los hijos mayores egipcios murieron, incluyendo el de Faraón. Finalmente el rey entendió y dijo a Moisés: «Llévate a tu pueblo, ya puedes irte». Los israelitas se prepararon rápidamente y salieron de Egipto. Desde entonces, esta historia recuerda que Dios cuida a su pueblo y que es importante cumplir las promesas. En la tierra de Israel, en un pueblo llamado Belén, vivía una familia feliz: Noemí, su marido y sus 2 hijos. Pero un año muy seco llegó y no había comida para nadie. La familia tuvo que irse a vivir a un país llamado Moab, donde había más cosechas. Allí, los 2 hijos de Noemí se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero pasaron los años y algo muy triste sucedió. Primero murió el marido de Noemí y después murieron sus 2 hijos. Quedaron solas las 3 mujeres, sin nadie que las cuidara. Entonces Noemí decidió volver a Belén, porque había oído que allí ya había comida de nuevo. Les dijo a sus nueras: Vuelvan a sus casas, muchachas. Que Dios las cuide y les dé buena suerte para encontrar nuevas familias que las amen. Orfa se sintió muy triste, pero decidió irse con su familia. Pero Ruth se aferró a Noemí y dijo: No me dejes irme. Donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo y allí seré enterrada. Nada ni nadie nos separará. Noemí vio lo mucho que Ruth la quería, así que la llevó con ella a Belén. Llegaron cuando comenzaba la siega del trigo, y Ruth se fue al campo a recoger los restos de trigo que dejaban los trabajadores en el suelo. Era la única forma de conseguir comida para ellas 2. El campo pertenecía a Booz, un hombre bueno y rico que era pariente de Noemí. Booz vio a Ruth trabajando con mucho esfuerzo y preguntó quién era. Cuando se enteró de que era la nuera que había venido con Noemí para cuidarla, se sintió muy impresionado por su bondad. Le dijo a Ruth: Trabaja siempre en mis campos y que mis hombres te cuiden. Más tarde, Booz ayudó a Ruth y a Noemí de una manera muy especial. Se casó con Ruth para cuidarlas a ambas. Pronto, Ruth tuvo un hijo llamado Obed, a quien Noemí cuidó como si fuera su propio nieto. Obed fue el abuelo de David, quien se convirtió en el gran rey de Israel. Así que Ruth, la mujer que había dejado su país para amar a su suegra, se convirtió en parte de la gran historia de Dios con su pueblo. Hola pequeños amigos, hoy vamos a conocer la historia de un niño llamado Samuel, que tuvo una muy especial conversación con Dios. Prepárense para descubrir cómo escuchó su voz y lo que hizo. Samuel vivió hace mucho tiempo en Israel. Cuando era muy chiquito, su mamá Hannah lo llevó a vivir en el templo con el sacerdote Elí, para servir a Dios. Allí ayudaba a cuidar el lugar santo y aprendía mucho de las cosas de Dios. Una noche, Samuel estaba durmiendo en el templo, cerca del lugar donde estaba el Arca de la Alianza, un mueble muy importante que representaba la presencia de Dios. El niño pensó que era Elí, así que se levantó corriendo y dijo: Aquí estoy, maestro, te escucho. Pero Elí le respondió: No te llamé, vuelve a dormir. Lo mismo pasó 2 veces más. Alguien llamaba: Samuel, Samuel, y cada vez el niño iba a buscar a Elí, quien le decía que no lo había llamado. Entonces Elí se dio cuenta de que era Dios quien estaba hablando con Samuel. Le dijo al niño: Hijo mío, la próxima vez que escuches la voz di: Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Cuando Samuel volvió a dormir, Dios llamó de nuevo. Esta vez, el niño respondió como le había dicho Elí: Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Dios le contó a Samuel lo que pasaría en el futuro y le dijo que debía decirle la verdad a Elí, aunque fuera difícil. Al día siguiente, Samuel le contó todo lo que había escuchado, sin ocultar nada. Maestro Elí, debo contarte todo lo que escuché. Adelante, Samuel, soy todo oídos. Fue una voz clara, que me habló 2 veces. Con el tiempo, Samuel creció y se convirtió en un gran profeta de Dios. Todos sabían que él hablaba las palabras del Señor, y la gente lo respetaba mucho. Más tarde, también fue juez y ayudó a guiar al pueblo de Israel. Hola pequeños amigos, hoy vamos a conocer una historia muy especial de la Biblia, sobre un hombre llamado David, un señor gruñón llamado Nabal y una mujer superlista llamada Abigail. Aprenderemos que la sabiduría puede resolver problemas que la ira no puede. ¡Empecemos! David, un joven bueno y valiente que más tarde sería rey de Israel. En ese momento, vivía en el desierto con sus amigos, protegiendo a los pastores y sus ovejas de los ladrones. Nabal, un hombre rico que tenía muchas ovejas y cabras, pero era muy egoísta y grosero. Abigail,
la esposa de Nabal, una mujer hermosa y muy lista. Sabía cómo hablar bien y resolver problemas. Un día, llegó la época de cortar la lana de las ovejas, un momento muy importante para ganar dinero. David recordó que sus amigos habían protegido las ovejas de Nabal cuando estaban en el desierto. Así que envió mensajeros a decirle: «Hola Nabal, esperamos que estés bien. Nosotros cuidamos tus ovejas y no pasó nada malo. ¿Podrías darle algo de comer y beber a nosotros y a tus pastores?» Pero Nabal fue muy grosero y respondió: No sé quién es David. No voy a dar nada a unos vagabundos del desierto. Cuando David se enteró, se enojó mucho y dijo a sus hombres: ¡Vamos! ¡Vamos a hacerle daño a Nabal y a su gente! Cuando Abigail se enteró de lo que había pasado, no se asustó. Hizo algo muy inteligente. Primero, voy a pensar con calma. Se dijo a sí misma. Y luego, encontraré la solución perfecta. Preparó muchos alimentos, pan, vino, carnes y quesos, en burros. Fue a encontrar a David sin decirle nada a Nabal. Cuando la vio, David estaba listo para atacar, pero ella se arrodilló y habló con mucho respeto. «Señor David, perdónalo por favor. Mi esposo es muy tonto y no sabe lo que hace. Estos alimentos son para ti y tus hombres. Dios quiere que tú seas grande y fuerte, no que hagas daño a nadie sin razón». David se calmó inmediatamente y dijo: «Gracias, Abigail. Tú evitaste que hiciera algo malo. Dios te va a bendecir por tu sabiduría». Cuando Abigail regresó a casa, Nabal estaba de fiesta y muy borracho. Al día siguiente, cuando se enteró de lo que había pasado, se puso tan enfermo que murió unos días después. David vio que Abigail era una mujer maravillosa y la pidió en matrimonio. Y vivieron muy felices. Esta historia nos enseña que la sabiduría y el buen hablar son mejores que la ira y la violencia. Cuando haya un problema, es mejor pensar bien antes de actuar y hablar con respeto para resolverlo. Había una vez, en un gran reino, vivía una joven judía llamada Esther. Ella era muy bondadosa y vivía con su tío Mardoqueo, quien la había criado como si fuera su propia hija. Un día, el rey Asuero decidió buscar una nueva reina para su reino. Muchas jóvenes fueron llevadas al palacio, y entre ellas estaba Esther. Mardoqueo le pidió que no dijera a nadie que era judía, ya que en aquel tiempo los judíos tenían enemigos. Esther fue muy querida por todos, y el rey la eligió como su nueva reina. Todos en el palacio la admiraban por su gentileza. Pero un hombre malo llamado Amán se convirtió en el consejero del rey. Cuando supo que Mardoqueo no se inclinaba ante él, se enfureció muchísimo y decidió hacer daño a todos los judíos del reino. Había un decreto que decía que en un día específico todos los judíos serían atacados. Mardoqueo se enteró y fue a contarle a Esther lo que pasaba. Le pidió que hablara con el rey para salvar a su pueblo. Pero había una regla muy estricta. Nadie podía acercarse al rey sin ser llamado. Esther tuvo miedo, pero supo que debía ayudar a su pueblo. Les dijo a los judíos que ayunaran por ella durante 3 días, y ella también lo haría. Después, se decidió a ir a ver al rey. Cuando el rey vio a Esther en la puerta del trono, no la castigó. Al contrario, le extendió su cetro y le preguntó qué necesitaba. Esther invitó al rey y a Amán a una cena especial. En la cena, el rey le preguntó de nuevo qué deseaba Esther. Entonces ella habló con valor. Señor rey, yo soy judía, y hay un decreto que dice que mi pueblo será destruido. Por favor, ayúdanos. El rey se enfureció al saber que Amán era el responsable. ¡Amán! ¿Cómo te atreves a traicionarme? ¡Esto es imperdonable! ¡Pagarás por tu insolencia! ¡Mi señor, ten piedad! Fue castigado por su maldad, y el rey permitió que los judíos se defendieran y protegieran a sus familias. Desde ese día, los judíos celebran la fiesta de Purim para recordar cómo Esther, con valentía y fe, salvó a su pueblo. Esther enseñó que cuando amamos a nuestros seres queridos, podemos ser muy valientes. Una vez, mucho tiempo atrás, Dios había liberado a su pueblo, los israelitas, del lugar donde eran esclavos, en Egipto. Los llevaba hacia una tierra hermosa que les había prometido. Un día Dios habló a Moisés desde una nube brillante y le dijo: «Hazles un tabernáculo, un lugar especial donde podamos encontrarnos». Moisés le contó a todos los israelitas lo que Dios había dicho, y todos estaban muy contentos. Quienes tenían oro, plata, tela fina, cuero y madera, se pusieron a dar todo lo que podían para construirlo. También había hombres muy hábiles que sabían trabajar con las manos y que Dios había llenado de sabiduría para hacer el trabajo perfecto. Primero, hicieron el atrio, un gran recinto cerrado con cortinas.
En el centro del atrio había un lavabo de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar, para estar limpios cerca de Dios. Junto a él, un altar de bronce donde ofrecían sacrificios para pedir perdón y dar gracias a Dios. Dentro del atrio estaba el tabernáculo mismo, una tienda hermosa con cortinas de colores brillantes, azul, púrpura, escarlata y lino fino blanco, con figuras de querubines bordadas. En la primera sala, llamada el lugar santo, había una mesa de oro donde ponían panes especiales que siempre tenían que estar allí. Al lado, un candelabro de oro con 7 brazos, que siempre mantenía encendidas sus luces. También había un altar de oro donde quemaban incienso, y el humo subía como una oración hacia el cielo. Y en la sala más interior, el lugar santísimo, había el arca de la alianza, hecha de madera cubierta de oro por dentro y por fuera. En el arca guardaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. Sobre el arca había 2 querubines de oro, y entre ellos era donde Dios se manifestaba a Moisés. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, y solo una vez al año, para pedir perdón por todo el pueblo. Cuando todo estuvo listo, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo como una nube brillante. Los israelitas sabían que Dios estaba con ellos, cuidándolos en su camino. Y cada vez que se mudaban de lugar, levantaban el tabernáculo con mucho cuidado y lo llevaban consigo, porque era el hogar de Dios entre su pueblo. El valiente Job y las pruebas del cielo. Había una vez, en una tierra muy lejana, un hombre llamado Job. Job era un hombre muy bueno. Él amaba a Dios con todo su corazón y siempre hacía lo correcto. Tenía una familia grande y feliz, muchos animales y era uno de los hombres más ricos de su país. Todo el mundo lo quería y lo respetaba. Pero un día, algo terrible pasó en el cielo. Satanás, que es el malo de la historia, habló con Dios. Satanás le dijo a Dios: «Claro que Job te ama, si le das tantas cosas buenas. Pero si le quitas todo, ¿crees que te seguirá amando?» Dios, que sabía lo bueno y fuerte que era el corazón de Job, le dijo a Satanás: «Está bien, puedes quitarle todo a Job, pero no le hagas daño a él mismo». Entonces, de repente, empezaron a pasar cosas muy tristes en la vida de Job. Primero, unos ladrones se llevaron todos sus animales. Luego, un fuego enorme cayó del cielo y quemó a los pastores y a las ovejas que le quedaban. Después, unos enemigos se llevaron a todos sus camellos. Y lo más triste de todo, un viento muy fuerte derrumbó la casa donde estaban sus hijos y todos ellos murieron. ¿Te imaginas lo triste que estaba Job? Lloró mucho, muchísimo. Se rasgó su ropa y se tiró al suelo. Pero incluso con todo ese dolor, Job no se enojó con Dios. Al contrario, levantó sus manos al cielo y dijo: «Dios me dio todo, y Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios». Satanás, al ver que Job seguía amando a Dios, no se dio por vencido. Fue otra vez a hablar con Dios y le dijo: Está bien, pero si le duele el cuerpo, ahí sí que te abandonará. Dios le permitió a Satanás enfermar a Job, pero no matarlo. Así que Job se llenó de unas llagas muy feas y dolorosas por todo su cuerpo. Su esposa y sus amigos venían a verlo y le decían: «Job, maldice a Dios y muérete, ¿para qué seguir sufriendo?». Pero Job les respondía: «¿Acaso solo debemos recibir las cosas buenas de Dios y no las malas?». Job sufrió muchísimo tiempo, pero nunca perdió la fe. Nunca se quejó de Dios ni le faltó al respeto. Al final, Dios vio la gran paciencia y el amor de Job, y como recompensa, Dios curó a Job de su enfermedad. Le dio el doble de todo lo que había perdido, más animales, más riqueza y una familia nueva con muchos hijos e hijas. Job vivió muchos años más, feliz y lleno de alegría. ¿Qué nos enseña la historia de Job? Nos enseña que aunque vengan momentos difíciles en la vida, o pasen cosas que no entendemos, debemos seguir confiando en Dios. Él siempre está con nosotros y, al final, siempre hay una recompensa para los que tienen un corazón puro y valiente. En un tiempo lejano, 2 ejércitos se enfrentaban, los israelitas y los filisteos. Del bando filisteo salió Goliat, un gigante enorme con armadura pesada y una gran lanza. Todos tenían miedo y nadie se atrevía a pelear con él. ¡Venid a mí! Pero David, un joven pastor que cuidaba ovejas, decidió enfrentarlo. No usó armadura ni espada, solo tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo. No teman, el Señor está con nosotros. Con fe, venceremos al enemigo. Dios me ha dado la victoria. David disparó una piedra con su honda. Dio justo en la frente del gigante, quien cayó al suelo. David ganó la batalla, y todos celebraron su valentía y fe. Había una vez un hombre llamado Moisés, que cuidaba las ovejas de su suegro en el desierto.
Un día, mientras caminaba por la tierra seca y llena de piedras, vio algo muy extraño. Una zarza que ardía en llamas, pero no se quemaba. Moisés se acercó para ver mejor, y de la zarza habló una voz amorosa, era Dios. Le dijo a Moisés que el pueblo de Israel estaba sufriendo en Egipto, donde eran esclavos. Dios quería que Moisés fuera a liberarlos y los llevara a una tierra bonita, llena de leche y miel. Moisés se asustó un poco y dijo, ¿yo? Pero no soy bueno para hablar. Pero Dios le dijo que estaría con él siempre, y que su hermano Aarón le ayudaría. También le dio señales para mostrarle al faraón que venía en nombre de Dios. Así que Moisés decidió hacer lo que Dios le pedía. Se despidió de su familia y se fue hacia Egipto, listo para cumplir su misión: liberar a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Dios siempre está con nosotros. Al igual que Dios habló con Moisés en la zarza ardiente, Él siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Érase una vez José, que tenía una túnica muy bonita. Sus hermanos lo querían mucho, pero un día se enojaron mucho con él. Lo llevaron al campo y lo metieron en un pozo. Luego, vendieron a José a unos mercaderes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue llevado a la casa de un importante señor. Trabajó muy duro y Dios lo ayudó en todo. Bienvenido, José. Tu trabajo aquí será valorado. Pero un malentendido lo metió en la cárcel. Aunque estaba triste, siguió siendo bueno y ayudó a los demás. El faraón tuvo sueños extraños que nadie entendía. José pudo explicarlos. Vendría hambre y abundancia. El faraón quedó muy impresionado y dijo: José, serás gobernador de todo Egipto. José guardó mucho pan y grano. Cuando llegó el hambre, ayudó a toda la gente, incluso a sus hermanos. En un tiempo muy antiguo, Dios vio que la gente hacía muchas cosas malas y decidió limpiar la tierra con una gran lluvia. Pero él conocía a Noé, un hombre bueno y obediente. Construye un gran barco llamado Arca, le dijo Dios a Noé. Hazlo de madera y ponle una cubierta de brea para que no se moje. Dentro prepara lugares para ti, tu familia y de cada animal del mundo, macho y hembra. Bienvenidos, amigos animales. Entren en orden, por favor. ¿Qué animales tan grandes y pacíficos? Miren qué tranquilos entran de dos en dos. El arca es amplia y está lista para todos. Entonces cayó la lluvia durante 40 días y 40 noches. Las aguas cubrieron montañas y ríos, pero el arca flotó segura. Después de mucho tiempo, la lluvia cesó y las aguas bajaron. Noé envió un cuervo y luego una paloma para ver si había tierra. Ve, cuervo, y encuentra tierra firme. Ahora Paloma trae noticias de paz. Dios hizo una promesa a Noé. Nunca más destruiría la tierra con agua, y puso un arco iris en el cielo como señal de su palabra.